otra cuestión que ha generado bastante polémica. Ustedes saben que desde que se implementó el nuevo Código de Proceso Penal ha venido teniendo modificaciones constantemente. De hecho, unas que están a estudio en este momento que tienen que ver con las apelaciones, con la firma electrónica. Bueno, en realidad están en estudio, pero bien reciente fue la sanción, media sanción en el Senado en realidad, de un proyecto de ley que, ojo, en realidad lo interesante es que lo trae el Ejecutivo. Es una modificación que se plantea a lo que tiene que ver con las libertades vigiladas y anticipadas, ¿no? Alternativas en vez de prisión preventiva, que ha tenido la votación casi unánime, salvo por un sector en concreto del Frente Amplio, del partido de gobierno. Esto fue aprobado, insisto, por senadores, falta diputados, hay que ver cómo sigue. Y está claro que el tema de la seguridad es un parteaguas en todo el sistema político. Ahora, en el caso concreto del Frente Amplio parece que hay dos miradas bien claras. Algunos de los nombres los evocaba justamente nuestro invitado Mieres. Está la mirada de Bonomi, si se quiere, y pareciera estar la mirada de Casagrande, ¿no? Con matices bien diferentes. La mirada de Bonomi, que de alguna manera Martínez lo va saldando poniéndole a la vocera, o sea que pareciera que el norte sería también insistir por allí. Vamos a repasar la información y después lo debatimos aquí en piso. Nos va a estar acompañando la propia Fabiana Goyeneche. Ya venimos. Señora Presidenta, hemos expuesto de manera minuciosa este proyecto de ley, el cual tiene una importancia sustantiva, en nuestra opinión, en materia de seguridad y convivencia. Es decir, en la práctica, en el desarrollo de la práctica, en la aplicación práctica del nuevo Código de Proceso Penal, se detectaron errores y, bueno, a través del trabajo del sistema político, a través del trabajo de los integrantes de la Comisión de Constitución, hicimos aportes e incorporamos un capítulo 2 que fue votado por unanimidad en la Comisión de Constitución. Básicamente lo que dice el artículo primero es que las penas privativas de libertad podrán cumplirse en régimen de libertad vigilada en los casos y en las condiciones que establece esta ley. El artículo 2 define el régimen de libertad vigilada. El nuevo proyecto hace referencia a un programa de actividades orientados a la reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales. Las libertades vigiladas son una pena y nos recuerdan que la privación de libertad, como la única pena válida y socialmente legitimada, va en sentido contrario a los acuerdos internacionales firmados por nuestro país en esta materia. Nosotros no vamos a votar en general el proyecto, no vamos a votar los artículos 3, 4 y 5, sí votaremos el resto del articulado. Que vamos a acompañarlo en el entendido que es mejor que lo que hay hoy en vigencia. Vamos a acompañar el proyecto de ley. ¿Es este el proyecto de ley que quisiéramos? No. Nos parece que se queda por la mitad del camino. Este es un proyecto de ley en el sentido adecuado, restrictivo de esos beneficios del delincuente que creo que se dieron en exceso y que ahora está teniendo los ajustes que son necesarios. Creo que el gran cambio que produce este proyecto es dejar la decisión de las medidas de la libertad vigilada intensiva en el juez, demostrando una enorme desconfianza hacia los fiscales, que han tenido errores, sí, como todas las personas que aplican algo. Costó muchísimo, pero debo decir que si algo tuvo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación, fue haber tomado el toro por las astas y dar un paso que mucho se buscó en otras épocas y no se pudo. Bien, escuchábamos distintas voces parlamentarias a favor o en contra de este proyecto de ley. Me gustaría empezar con nuestra invitada, primero dándole la bienvenida. Muchas Fabiana gracias. Goyeneche, integrante del sector Casagrande, abogada además. Porque por allí aparece, por ejemplo, Daisy Tourné planteando que este es un proyecto de ley que no le, que pareciera poner sobre la mesa desconfianza absoluta en los fiscales y por eso que sea el juez quien tenga que decidir sobre estos asuntos. ¿Es de recibo eso? Porque en realidad les recuerdo que este proyecto lo elabora Ministerio, Fiscalía y Poder Judicial. O sea, viene de ahí el proyecto, ¿no? Lo que también plantea, por ejemplo, la senadora Moreira, de tu sector, es, evoca una de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas del 2015, que procura no
seguir fomentando el hacinamiento en cárceles. Pregunto también, ¿es de recibo ese asunto? Evocarlo, digo, si son tantas las recomendaciones de las Naciones Unidas que si fuéramos por ahí, por eso pregunto, ¿qué hay de fondo con esto que ha generado que tan contundentemente su sector no lo apruebe? Bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con recomendaciones internacionales, las reglas de Mandela, las reglas de Beijing, que nosotros solemos mencionar y a veces parece que es una cosa muy abstracta, ¿no? Que vienen de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer. Muchas veces se nos reprocha que estamos como despegados de la realidad cotidiana. Son en realidad las orientaciones que el Uruguay tiene sobre lo que debería ser en un acuerdo internacional con otros países, que muchas veces nos llaman la atención sobre las cosas que estamos mal, y cuando salen los informes de distintas delegaciones del Comité contra la Tortura, por ejemplo, que vienen a señalar por hacerlo desde un lugar de autocrítica, las cosas que no hacemos bien en el sistema penitenciario, bueno, ahí todos decimos las reglas de Mandela, las reglas de Beijing son de recibo, ¿verdad? Bueno, si son de recibo ahí, son de recibo cuando nos elogian, porque también nos han elogiado, y son de recibo cuando las tenemos que tener en cuenta al momento de legislar. Que básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos que trabajar con mucha más profundidad y esfuerzo en reducir este aumento exponencial de la prisionización que hay en las cárceles uruguayas y las condiciones en las que se está viviendo en las cárceles uruguayas. Ese sería como el marco desde donde nosotros planteamos esto. Bien. Para ir más a lo estricto, esto tiene que ver con que es un proyecto... Primero, en relación a la forma, viene desde la comisión, que vos bien mencionabas, todas las personas o todos los organismos que integraron esta elaboración, que dejaron afuera dos actores bien relevantes. En primer lugar, la defensa, ¿no? No tenemos la voz de los defensores, que son un actor fundamental en el proceso penal, son la única voz que oficial y explícitamente habla por las personas que atraviesan el proceso, cualquier persona que atraviese el proceso, ¿no? Sea encontrado luego responsable, culpable o sea encontrada inocente, es una voz que nos parece que es necesario que esté y que hasta ahora no ha estado. Y por otro lado, los propios legisladores y legisladoras, en la medida de que fue aprobado sin discusión, que no se habilitó la discusión en la comisión, no se habilitó la discusión en el Parlamento, es decir, más allá de las argumentaciones, fue, digamos que, por usar una imagen, una aprobación a tapa cerrada. Goyeneche, está claro, es verdad, no se habilitó discusión, eso es cierto. También es absolutamente irrebatible el concepto de el marco que hay que tomar en cuenta de lo que son las indicaciones o recomendaciones internacionales. Está clarísimo. Ahora, ¿cuánta discusión merece digamos, las miradas que parecieran extremas, aunque podrían complementarse? Y es, a ver, vamos a procurar evitar... O decirlo de otra manera, ¿la mayor preocupación de los legisladores debería ser el hacinamiento carcelario o la seguridad ciudadana? Porque en definitiva, la libertad vigilada, cuando no tiene los recursos para ser vigilada como debiera y generar además situaciones de mucha injusticia en el propio sistema, bueno, atenta contra la seguridad ciudadana. Entonces, ¿cuál debería ser la mayor preocupación de un Parlamento? Me parece muy interesante tu pregunta, porque creo que lo primero que tenemos que acordar y que comprender es que no son dos cosas excluyentes. No están en oposición la seguridad ciudadana y la humanización del sistema carcelario, porque en cuanto el sistema carcelario es más violento, tenga más hacinamiento, funcione peor en cualquiera de los sentidos, eso repercute directamente en el empeorar la seguridad ciudadana. Entonces, esa es la premisa de la que tenemos que partir. Acá tenemos visiones encontradas, sí, que pueden tener más puntos en común de lo que parece en principio, pero creo que lo primero que tenemos que comprender es que es necesario dejar de polarizar entre mejorar la situación del proceso penal y del sistema carcelario y mejorar la seguridad ciudadana, porque en realidad una cosa necesita de la otra. Por otro lado, y hablando de esto que te decía, de los puntos en común que en realidad hay, creo que una cosa que no ocurrió y que es uno de los grandes motivos por los cuales nosotros disentimos con la aprobación de este proyecto y que debería ser un punto de encuentro entre estas distintas visiones, son los criterios sobre los cuales se seleccionaron los delitos para los que se modificó la libertad vigilada, ¿verdad? Porque
estamos siempre en una suerte de generalización de hablar de delitos graves y cuando, más por una cuestión de hábito, de la política criminal y de la opinión pública y de la mediatización de los temas, hablamos de delitos graves, pensamos sí en narcotráfico, pensamos en rapiña, pero en realidad hay delitos que tienen una extrema gravedad que no fueron contemplados en este proyecto. Y a la vez hay modalidades de los delitos que fueron contemplados que podrían tener muchísima menos gravedad de la que en principio nos parece que en última instancia debieran ser atendibles. Por ejemplo, la rapiña es un delito grave y en toda nuestra legislación así es considerada y así es castigada. Sí. Sin embargo, hay distintas maneras de cometer la rapiña. Puede ser con violencia, puede ser sin violencia y únicamente con amenazas, puede ser cometido con armas blancas, armas de fuego o cualquier otro tipo de arma. Pero la rapiña, por definición, creo que implica violencia, ¿no? Si no, no sería violencia rapiña. O amenazas. Por eso lo que estoy mostrando es que hay distintos matices y maneras de cometerlos. Por eso digo que sí hay un consenso y hay una legislación que la considera un delito grave. Hay delitos sexuales y hay delitos de violencia doméstica, por ejemplo, que pueden tener una enorme gravedad y una enorme lesión directa en la integridad física de las personas que no están contemplados en este proyecto. Pero más allá de que podamos opinar distinto sobre la casuística de cada delito, lo que no está establecido con claridad, porque tampoco... también tiene relación con el no haberse discutido, es sobre qué criterios se seleccionaron los delitos, con qué fundamento encontramos que estos delitos van a disminuir o a disminuir el delito o a disminuir su reincidencia por aplicar esta ley y sobre todo en qué datos nos estamos basando para decir que la aplicación de libertades vigiladas como se venía haciendo es lo que está generando los problemas de delito y de reincidencia que tanto nos preocupan. Puntos, y eso se lo traslado a los panelistas. Esos últimos puntos que nuestra invitada acaba de mencionar, ¿sabe más el Parlamento o saben más los actores protagonistas del sistema de justicia? Hablo de Fiscalía, Ministerio del Interior, Poder Judicial. Eso por un lado. Y por otro lado, se critica bastante... y en especial también es uno de los argumentos que ha utilizado el propio senador Paternain, por ejemplo, es que este código se está modificando el grito de la tribuna, ¿no? Al final, ¿cuál tribuna? La tribuna parece muy amplia, entonces, porque la única que queda fuera de la tribuna vendría a ser el sector de Casagrande. ¿Cómo se entiende esto, aún dentro del propio oficialismo? A ver, Graciano. La tribuna somos todos. Me parece que en este caso yo creo que más allá de las impresiones que cada uno pueda tener y de los énfasis que se pueden poner, y la doctora Goyeneche acaba de señalar algunos que son muy válidos, yo creo que la tribuna somos todos. Y en momentos estamos a pocas semanas de las elecciones y además tomando nota de que es el tema número uno en la preocupación ciudadana, es lógico que la tribuna, como se dice vulgarmente, esté atenta a todo esto. A mí lo que me llama la atención y sinceramente me genera, yo diría hasta incredulidad, es ver cómo en un tema que claramente es el número uno de la agenda, el partido de gobierno se muestre dividido. Yo sinceramente esto, más allá de entender las posiciones que hay, que son muy respetables y la doctora Goyeneche las ha explicado con mucha claridad, que en un tema que es el número uno, a 52 días de las elecciones, el partido de gobierno se muestre dividido, no sé, la única explicación que se me ocurre es que está decidido a perder las elecciones. Y las va a perder por un margen mucho más grande del que se puede pensar, porque es imposible que un partido político a 52 días de las elecciones esté dividido sobre un tema fundamental. Sinceramente, no entiendo la explicación. Pero, Graciano, discúlpame, ¿el Partido Nacional está dividido también en la reforma de Vivir Sin Miedo, por ejemplo? Pero yo estoy hablando... Pero, a ver, también tiene que ver Patricia... Brillante, Patricia, le sacaste la palabra. Sí, fenómeno. Yo simplemente estoy diciendo esto. Déjala hablar. No, pero es que me interpretan lo que yo digo. Entonces yo lo que digo... Vamos a ver. Vamos al grano. Lo que dice Patricia Graciano tiene validez. Entonces, ¿qué decís a eso? Pero tiene la misma validez que un partido que se apresta y que muestra sus divisiones sobre un tema fundamental y que se apresta, según dice, a retener el gobierno. ¿Tiene sentido que se muestre públicamente? ¿Se apresta a ser gobierno? Yo no sé si se apresta a ser gobierno. Yo lo que sé... No se está preparando para ser gobierno. Bueno, no sé, es un problema... A ver, estamos analizando la situación del Partido Nacional o del Frente Amplio. Pero ¿de qué vino a hablar la doctora Goyeneche? Creo que vinimos a hablar de un proyecto de ley, pero bueno. Entonces,
Otro día si querés hablamos de otro tema, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. La palabra va para Pepe Sena, que es el único que se viene portando bien. A ver, Pepe. La aparente contradicción que tú mencionabas y que la doctora Goyeneche te respondió, yo también la pensé en términos similares, creo que implica romper con ese círculo vicioso que va de una inflación en el sistema carcelario a mayor inseguridad, a mayor inflación en el sistema carcelario, a mayor inseguridad, y así sigue girando. Si vos me apurás... No, pero no te apuro, ¿eh? No, pero como sé que tenemos, tu tiempo para decir lo que realmente sé que tenemos pensás. poco tiempo, me preocupa muchísimo el tema de la inflación del sistema carcelario. Más que evidentemente el sistema de libertad vigiladas no esté dando las garantías No, creo que que todo tiene que ver, creo que todo tiene que ver. Ahora, en un punto, a mí, después de escuchar sentado allí al comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que además es un insumo muy importante para el Parlamento que tú mencionabas hoy, realmente me preocupa el sistema carcelario uruguayo. Bien. Yo creo que la preocupación es del sistema de justicia en general. Y algo que decía Tourné allí en el resumen que pasábamos al comienzo del tema, me parece que también está, esta ley creo que sí interpela a los fiscales, por ejemplo, porque es necesario legislar para decir que en determinados delitos la libertad vigilada no debería ser una opción. A mí me sorprende por ese lado, ¿no? Bueno, no se olviden que los fiscales tienen, además, toda esta situación o esta suerte de licencia por adaptación y falta de recursos. Bueno, por eso. Porque, a ver, y esto va para Fabiana como abogada. ¿Es verdad o no es verdad que este nuevo proyecto de ley lo que puede llegar a ponerle coto es a los juicios abreviados, ¿no? Que terminan muchas veces redundando en esto, en estas realidades que se quieren acotar un poquito? Sí, de hecho, algunos casos que tuvieron pública y gran notoriedad, que indignaron a mucha gente, a ver, a la que fueron sociedad resueltos entera. mediante el proceso abreviado, fueron de algunos de los que fueron motivaron a esta Exacto. modificación de la ley, ¿no? Pero el tema, por eso nosotros insistimos tanto, y más allá de que cuando se habla de la tribuna, depende cómo se tome, puede herir cierta sensibilidad. Nosotros los que nos referimos es a que la casuística siempre va a generar casos que sean muy bien resueltos y casos que nos dejen absolutamente disconformes, pero nosotros no podemos, frente a determinado caso, por más que sea modelo, tomar una decisión de política pública, ¿no? de regulación general, sin tener por lo menos datos sustanciales que nos digan, con esta medida tuvimos tal problema y la manera de resolverlo es de esta forma, que es lo que nos está faltando acá, ¿no? Más allá de que sí, quisiera así responder brevemente que esto no es una cuestión de fractura del partido político ni del Frente Amplio. Casagrande ha tenido una larga trayectoria de tener una posición minimalista y garantista frente a los temas penales, de preocupación por el sistema carcelario, y de hecho hacemos mucho énfasis en que otro camino es posible, un camino que de hecho tal vez se menciona en el discurso, pero en los hechos tiene mucho por hacer aún, y que no creemos, incluso a 50 y pocos días de las elecciones, que sea oportuno ni que sea ético silenciar determinados posicionamientos por una cuestión de cálculo electoral. Porque de hecho, además, respetamos muchísimo nuestra fuerza política y a todos nuestros compañeros y compañeras, aún en la diversidad, y creemos que eso es fundamental. Porque si fuéramos una cuestión homogénea de una sola postura, bueno, no tendríamos la cantidad de legisladores y legisladoras y sectores y listas diferentes en todos los políticos, en todos los partidos políticos, ¿no? Vale. A mí sobre lo que estamos hablando, a mí hay 2 o 3 asuntos que me llaman mucho la atención. Primero, que si bien para elaborar una ley que esté vinculada a estos temas, a mí me ofrece buen nivel de garantías, que esté allí el Poder Ejecutivo, que esté allí el Poder Judicial, que esté allí la otra pata del sistema judicial, como es la Fiscalía. Creo que hay ahí 2 ausencias muy notorias. La de la defensa, que yo voy a ser honesto, yo no lo había percibido como tal. Ahora te escucho esto y digo, ¿cómo no llamás a esa charla a alguien que es un actor fundamental de cualquier Estado de Derecho, ¿no? La defensa. ¿Me permitís un paréntesis? Sí. Justamente no sé en qué posición están para andar reclamando ser incluidos, porque una de las cosas que está en estudio justamente del nuevo CPP es lo que se ha denominado los defensores fugitivos. O sea, una defensa que no siempre está presente y que si no están, entonces se cancela, se declara nula la audiencia, y eso tampoco da garantía ninguna a todo el proceso, ¿no? Puede ser. No creo que esa haya sido la razón por la cual no es invitarlos a la charla, porque también hay miradas muy cuestionadoras al sistema de la Fiscalía y a nadie se le ocurriría no traerlos. ¿Verdad? Traer, por ejemplo, a un fiscal para conversar sobre esto, en este caso el fiscal que representa a todos. Pero además hay otro asunto que porque además yo lo reivindico, que una de las cosas que mejora la calidad democrática
Democrática del Uruguay es que de un tiempo a esta parte tenemos comisionado parlamentario del sistema carcelario. Antes no lo teníamos, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que no teníamos? Bueno, ahora tenemos. Y qué bueno que lo tenemos, ¿verdad? Yo creo que es algo bueno. ¿Cómo no juega un rol fundamental? No en el sentido de decir lo que piensa el comisionado hay que hacerlo, pero por lo menos de escucharlo fuerte y claro. Y después la otra, que a mí, disculpen, pero a mí no me cierra en un Estado de Derecho con separación de poderes, es que el Parlamento discuta tapas cerradas. El Parlamento tiene que discutir todo, aunque haya acuerdos previos, aunque haya movidas políticas en otras esferas. Ojo, ojo con esa práctica de que ahora porque me conviene yo me hago el chanchorrengo y me sirve. Cuidado, en el Parlamento estamos todos y en el Parlamento es donde se discute la idea de todos y es ahí que adquieren forma las leyes, que algunas serán mejores o peores. Disimular eso como un asunto de coyuntura política fuertemente impulsada por los aires electorales no creo que sea feliz. Y después otra cosa, hay cosas sobre las cuales no hay que discutir, hay que tener números nada más. Las libertades vigiladas, la aplicación de las mismas, ¿ha aumentado o no ha aumentado la reincidencia? ¿Qué rol está jugando? Sobre eso nos tenemos que parar, no sobre la tapa de los diarios. La actual directora del INR, perdón Victoria, pero para responder, hace un tiempo, cuando todavía no tenía ese rol, pero ella trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación hace mucho tiempo, había afirmado en una entrevista que creo que la tasa de reincidencia de personas en libertad vigilada era algo así de 3 de cada 10. ¿No? Bastante menor que el sistema carcelario en general y que las personas privadas de libertad en general. Entonces, es un dato por lo menos para tener en cuenta e insisto, ¿no? Acá nosotros en algo de lo que hemos sido muy consecuentes y vaya si hemos sido pesadas y pesados desde Casagrande en insistir, es que necesitamos más información y más datos para tomar este tipo de medidas, ¿no? Y es cierto que estamos en un año muy particular, pero coincido con vos en que algunas cuestiones, sobre todo las que hacen a la estructura del Estado, a cuestiones sustanciales como los distintos procesos que están regulados, bueno, hay que manejarlos con especial cautela, sobre todo cuando estamos al final de un periodo de gobierno. Y después una especulación que difiere con la de Graciano, pero valoro la mirada que hizo Graciano sobre el tema, y es, lejos de creer que el Frente Amplio pierde votos en esta especie de división interna, a mí me suena que la decisión de votar esto a tapas cerradas es como un acomode del cuerpo del Frente Amplio que se corre a las políticas, me sale decir más de derecha, pero no, el término no sería del todo justo, más conservadoras en cuanto a las miradas garantistas, que creo que le hacen un guiño al público y me parece que el público no se lo cree. Si sos una cosa, sos una cosa. Y si sos otra cosa, ¿eso es lo que el propio senador Paternain, por ejemplo, le está diciendo a su propia fuerza política? Sí, yo creo que sí, hay algo de eso. Y además, de Casagrande no se puede reprochar muchas cosas, le puede reprochar. Pero en este tema, que han sido coherentes, sí. Han sido coherentes siempre, ¿no? Sí, Alfredo. 3 cosas cortitas, no me interrumpan. La primera, a 52 días de las elecciones vaticino de que cualquier tema que toquemos en este panel, del otro lado del río, se va a terminar hablando de un colapso de la fuerza de gobierno. Ese es el primer tema. Segundo tema, es una falsa contradicción, Victoria, yo no estoy de acuerdo contigo, en que la seguridad de la gente que está libre... Digo, lo pregunté, lo planteé como... Tata, pero me da la impresión que vos eras un planteo. Es decir, si no lo planteaste, yo lo planteo. Es una falsa contradicción que la seguridad de la gente libre se contraponga al tema de las cárceles. Pues creo que lo que dijo Fabiana, con lo cual discrepo muchas veces en muchas cosas, en este caso es correcto. Los problemas carcelarios inciden realmente en la seguridad ciudadana porque salen. No nos olvidemos que salen y reinciden. Esa es la segunda. La tercera, que a mí no me cierra, lo he discutido ya con Rafael y te lo planteo, es decir, hay una especie, siempre se habla de inflación punitiva, no sé cuánto, pero es selectiva la inflación punitiva porque Casagrande fue uno de los puntales de la ley del femicidio, que ahí se daba mayor condena al hombre que mataba a su mujer. Entonces, en algunos casos sí, inflación punitiva y en otros no. Creo que ahí hay una contradicción que me gustaría que la aclararas. Cómo no, con muchísimo gusto. Casagrande estuvo siempre al frente de la tipificación del femicidio, no necesariamente por el aumento de la pena, sino por el reconocimiento de que el femicidio es una forma particular de cometerse el homicidio, que es un homicidio dirigido estrictamente hacia las mujeres y basado en la desigualdad de género y en la violencia del varón hacia la mujer. Pero tiene la misma pena que un homicidio normal. Dicho esto, de hecho, no era nuestra propuesta inicial ni nuestro posicionamiento considerarlo una agravante especial del homicidio, que fue como terminó finalmente aprobada.
aprobada. Tan es así que recuerdo, y yo siempre uso el ejemplo porque, bueno, en estos tiempos que a todas nos dicen que resistimos o no el archivo, al momento de ser aprobada, yo fui de las personas que públicamente y en medios dije la tipificación del femicidio y del femicidio con este agravamiento de pena no va a reducir la tasa de femicidios del Uruguay. Lamentablemente creo que eso fue hace 2 o 3 años y al día de hoy pero eso no es, lo mismo de las cosas en las que me entristece haber tenido razón. Pero eso no es lo mismo que decir que no está de acuerdo con el agravamiento de la pena. No proponemos el agravamiento de la pena, no hacemos énfasis en oponernos al agravamiento de la pena porque de hecho no es el tipo de penas que se especializa y que hace fuerza y hace énfasis en atacar el sistema penal, el tipo de delito, por decirlo de alguna manera. De hecho, no es que había una catarata de condenas por femicidio, pero sí nuestra demanda no era en aumentar la pena a las personas femicidas, sino en reconocer que el femicidio es una modalidad bien diferente con una naturaleza muy específica, distinta al homicidio en términos generales. Por ahí está nuestro matiz. Entonces, pero déjame retomar tu propia forma de expresarte en el tema, ¿no? Quedó claro que propiciaban otra cosa y que en lo que tiene que ver con la inflación punitiva, en el caso concreto del femicidio, no lo proponían. ¿tá? Ahora, tampoco estuvieron en desacuerdo de que se inflara. ¿Por qué estar en desacuerdo de que otro tipo de delitos que causan también tragedias terribles en la vida de las personas no tengan su acomodo o reajuste punitivo? Primero voy de lo general a lo particular. Sí. En lo general, uno puede decir, el agravar las penas no es la solución. Lo hemos reiterado millones de ocasiones. Y creemos que la regla de que hay que agravar las penas para reducir los delitos no es real, no se aplica y en los hechos está que no nos ha dado resultado. ¿Pero estas modificaciones es agravar las penas? Es agravar las penas en el sentido de que cambia, para algunos casos, la pena libertad vigilada, que sigue siendo una pena, por la pena privación de libertad. Es una pena más grave la privación de libertad que el estar en libertad vigilada, y en ese sentido es un agravamiento de pena. Continuando con lo que te decía, más allá de esa regla general, la casuística, que es enorme, por no decir infinita, nos puede llegar a presentar en algunos casos que queremos más pena o que queremos menos pena, pero casualidad el foco y el énfasis siempre está en determinado tipo de delitos relacionados con la propiedad vinculada a los delitos contra la integridad física, pero cuando es contra la integridad física, si es relacionado con la propiedad, son considerados más graves. Rapiña y copamiento son los ejemplos más claros. Delitos contra el narcotráfico, pero contra el narcomenudeo sobre todo. Es decir, las personas que están, por ejemplo, en las bocas de drogas, que con esto no estoy ni defendiendo, ni justificando, ni muchísimo menos el hecho, suelen ser materia de este tipo de regulación cada vez más estricta y no vemos la misma escalada en los lavados de activos, para poner otro creo ejemplo. Que fue Bordaberry que propuso que debiera haber incluido, por ejemplo, la estafa y los delitos económicos en esta modificación, ¿no? Sí. Justamente en esta votación. En eso vamos. La casuística es como muy amplia, pero cuando se legisla en términos generales, siempre se termina yendo a los delitos graves, y cuando hablamos de delitos graves, hablamos de rapiña, de copamiento, hablamos de delitos de drogas, pero siempre en esa particular modalidad, como las bocas, etcétera, pero no hablamos del gran narcotráfico, no hablamos de los... ¿no? Hoy en día que está tan presente el tema de los miles de kilos de droga, de cocaína, esa gente no va a caer bajo este tipo de regulación, posiblemente. No hablamos de delito lavado de activos y tampoco hablamos de femicidio. Entonces, nosotros a lo que vamos es establecer como regla que cuando hay una situación tan grave que nos apremia y que son delitos y que queremos resolver, que la primera solución sea agravemos las penas con la modalidad que sea, no es solución. Pero entonces, a ver, si estoy interpretando, ¿qué quiere decir? Que si se hubiera excluido de la lista detallada de delitos a los que aplicaría esta modificación, si se hubiera excluido de allí la rapiña, solo la rapiña, y dejáramos todos los demás que están mencionados, que atentan ya no tanto contra la propiedad privada, sino contra la vida humana, ¿ustedes hubieran aprobado esta modificación? No, porque todo lo que sostuvimos antes sigue aplicándose al motivo de cómo se aprobó la ley, a los datos que nos faltan para ver si lo que se aprobó es lo necesario o no, y a las probables consecuencias de seguir ampliando la privación de libertad. Y déjame darte otro ejemplo. Nosotros justamente el día de ayer, hablando del femicidio, le presentamos al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, una propuesta relacionada precisamente con los femicidios. Era que nombramos femicidio cero, que es una manera de denominar, pero bueno, lo integral es lo importante. Utopía, sí. Una
demanda de mucho tiempo de movimiento feminista tiene que ver con las políticas públicas para prevenir la violencia basada en género y para responder ante esa violencia, no por las penas que se den a los femicidas o a las personas violentas, que además muchas veces se sustraen al sistema penal porque cometen suicidio luego de matar a las mujeres, sino a las políticas para acompañar y ayudar a las mujeres que son víctimas de esta situación o a la infancia que es víctima de esta situación. Producto de ese proceso fue la aprobación de la ley integral. El gran problema es que la ley integral para prevenir y combatir la violencia basada en género no tiene el presupuesto necesario para ser aplicada de manera adecuada. Nosotros hicimos un cálculo del presupuesto que tiene actualmente, del presupuesto que sería necesario, y eso fue lo que le presentamos al candidato, porque para nosotras sigue siendo prioridad todo lo que pueda ser prevención en toda la materia penal, pero también en materia de violencia basada en género, no solamente cuando refiere al delito estrictamente, sino a todas las modalidades de violencia que puedan no tener que ver con el delito específicamente. Y una vez que se comete el delito o se comete la violencia hacia la mujer o hacia el niño o a la niña, incluso cuando no se haya tipificado por el sistema penal como delito, todo lo que viene después, ¿no? Porque cuando se violenta a una mujer o se violenta a un niño o a una niña, decimos, bueno, hay que ponerle una pena de 400 años, no vayamos al ejemplo grosero, pero seguimos sin hablar de cómo respondemos para que esa mujer se recupere de la situación. ¿Quién va a cuidar a ese niño o esa niña? ¿Sufrió una violencia sexual? ¿Va a tener acompañamiento psicosocial? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién lo va a financiar? Apostamos a hablar más de eso y menos de cuántos años tiene que tener la persona, que es el foco que siempre se suele poner sobre estos temas. Fabiana Goyeneche, muchas gracias por habernos acompañado. A mí me gustaría dejar para el próximo bloque, para la reflexión con los panelistas, algo que quiero que también lo escuche nuestra invitada. Porque hoy aparece Casagrande como una voz disidente, ¿no? Sea por los tiempos electorales, por la tribuna, por lo que fuere. Y parto de la base que son voces que pretenden realmente marcar una diferencia, hacer una diferencia, mantener la sociedad lo más humana posible. Respeto eso. El tema es que también a veces pareciera que es una voz que genera y tiene una empatía muy importante con ciertas realidades y deja de lado otras, que es una gran mayoría y que son las voces de la gente que ha venido padeciendo del delito o por experiencia propia o demasiado cercana. Entonces ahí es donde tal vez la empatía se corta y por algo también muchas veces a ti misma, Fabiana, te han, bueno, casi que hasta la burla, ¿no? De cómo proteges a los delincuentes y te llevan en ese extremo. ¿Algo para decir sobre eso? Y sin embargo, Victoria, todas las propuestas que nosotros hacemos, las hacemos trabajando no solamente con gente de Casagrande, sino con gente externa al sector e incluso al Frente Amplio, y participan de esas propuestas y por ejemplo, de nuestras propuestas sobre medidas alternativas a la privación de libertad, por poner un ejemplo concreto, personal que trabaja o ha trabajado en la policía, que trabaja o ha trabajado en el sistema penitenciario, muchísimas personas que han sido víctimas del delito o que tienen familiares víctimas del delito. A mí particularmente, desde que empecé a hablar de estos temas, siempre me cuestionan, en el momento que a vos te pase, ¿te vas a posicionar? Y siempre he dicho, ya me pasó. Y ahora hace ya un buen tiempo que no me ha ocurrido de vuelta, pero hace un par de meses le pasó a un familiar directo mío. Entonces, la verdad es que creo que ese tipo de polarización se genera muchas veces basadas en los prejuicios. ¿La delincuencia mató a algún ser querido tuyo? No, homicidio. No estoy hablando de homicidio, pero sí estoy hablando de este caso particular, de un delito calificado como grave. Sí tenemos amigas, amigos, compañeras y compañeros dentro de Casagrande que han perdido familiares en homicidio. No quiero nombrar gente porque la verdad que no es necesario, pero incluso en casos de alta exposición y visibilidad, lo que pasa es que nosotros trabajamos de una manera que preferimos recibir esos reproches y esos ataques antes que exponer a las personas que han sido o víctimas directas o han estado en el ojo de la tormenta. Pero lo importante, en lo que quiero insistir, es que no son dos posiciones enfrentadas, que lo que necesitamos como sociedad es entender que estamos del mismo lado, que es el lado de convivir en una mejor sociedad, y nos necesitamos recíprocamente. Gracias, Fabiana Goyeneche. Hacemos una pausa y esta misma la trasladamos para el bloque que viene. ¿Les parece? Ya venimos.